Ya. Estábamos en F3. Ya, en F3 habíamos hablado que teníamos una fuerza que estaba en X, que tomaba el valor de menos 150 porque estaba en el extremo izquierdo, estaba en el tercer cuadrante. Coseno del ángulo, en este caso, apegado al eje, que son 50. Menos 150 coseno de 50, eso me dijeron que daba menos 96.4. Ahora les pregunto en I. ¿Cómo quedaría en I? ¿Cómo quedaría? Quedaría menos 150 seno de 40. ¿Todos de acuerdo? Menos 150 seno de 40. ¿De 50 digo? De 50, sí. Sí. O sea, de 50. Menos 150 por seno de 50 me da Menos 96,41. ¿sí? Menos 150 por seno de 50 Ah, Da no, dice. menos 14. menos 114.9. Profe, y en este caso no hay que buscar como que se apegue más al eje, el número que se apegue más al eje. No, piensen que este es el eje. ¿Ya? Tomamos el eje X. Todos los ángulos son los que están apegados al eje. Y en el caso del eje Y, de seno, Si lo quisiera hacer con el eje Y, todo lo que están apegados al eje Y. Pero por eso que estamos cambiando, por ejemplo, por eso que no es seno de 40. ¿Ya? Porque estamos trabajando con el seno. ¿Ya? Estamos trabajando con el seno. Da exactamente lo mismo en todo caso. ¿Ya? Si, por ejemplo, tuviéramos que trabajar con el otro, voy a hacerle este que está acá en el I, se lo voy a hacer con el ejemplo con, ¿qué pasa si usáramos el coseno? También podemos usar el coseno en I, pero tendríamos que hacer esto. Tenemos los menos 150, ¿ya? Y quiero trabajar con el otro ángulo, con el que está acá, con el complementario, el 40. Por tanto, tendría que ser coseno de 40. Si lo trabajo así. Si lo trabajo con el otro ángulo, con el complemento. Y eso me debería dar exactamente el mismo valor que el que habíamos desarrollado en este caso anteriormente. Entonces, yo les pregunto, ¿qué es lo que es más fácil? ¿Ir cambiando el ángulo? ¿Ya? ¿O dejar seno para uno o coseno para el otro? ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Ir cambiando el ángulo? 50, 40. Por ejemplo, si este es 30, el otro tendría que ser 60. Si este es 45, el otro tiene que ser 45. ¿Es más fácil así? ¿O solamente no, manteniendo el ángulo para los dos, tanto para X y para Y, y dejando coseno en uno, seno en el otro? así es más fácil manteniendo el ángulo. Manteniendo el ángulo es más fácil y solamente tengo que asegurarme de que siempre lo Y tenga seno. ¿Ya? Le enseñé el método más fácil, pero de los dos métodos llegan al mismo resultado. Si ustedes sacan menos 150 coseno de 40, va a dar el mismo resultado, menos 114,9. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera parte hecha. Este que está acá era de ejemplo, no lo vamos a tomar en cuenta. Ya. ¿Se entendió esa parte? Sí, ¿Todo bien? Si alguno no entiende, me avisa. En todo caso, vamos a hacer otro ejercicio después. Ahora necesito separar. Necesito hacer la suma de todas las fuerzas que están en X. ¿Cuáles son las que están en X? Voy a marcarlas con rojo. la de coseno. Las de coseno, ¿cierto? Entonces las coloco acá. La primera, 173,2. La segunda es menos 212.
Y la tercera, menos 96.4. Y eso me da Menos 135.2. menos 135.2. ¿Todos de acuerdo? Menos 135,3. Menos, menos 135,3 me da a mí. 33 para ser exacto. ¿Cierto? A mí también. Como dos. Yo creo por temas de decimales. Sí, puede ser lo decimal, en todo caso no influye mucho si le da 2, 3. Para mí está bueno igual. No influye mucho. Ahora, si les da, por ejemplo, 135 y no les da el signo negativo, ahí estamos con problemas. Ya. O si alguno, por ejemplo, este le da un más y era un menos, ahí echan a perder completo el ejercicio. Se dan cuenta que si se equivocan en un signo, por ejemplo, este lo toman como más, cambia completamente el valor final. Y si le ponemos más y entre paréntesis menos 212,13. Ahí también funciona, porque más por menos también. Así lo hice yo, profe, y me dio 135.2. Pero no debería cambiar el valor, debería cambiar. Si yo le coloco 100, a ver, lo voy a 173,2 más paréntesis menos 212,13, ¿cierto? ¿Eso es lo que me está diciendo usted? Después más paréntesis menos, ¿cierto? 96.4 y me da 135,33, bueno, negativo. Sí, profe, yo le puse 212 sin el decimal. Eso fue el problema. Ah, ya, ese fue el problema. Claro. Pero como le digo, es bien poco lo que altera. Así que no hay mucha diferencia. ¿Ya? No van a tener malo el resultado por tener menos decimales. Pueden tener mal resultado porque no les dé el 135. Ahí sí que es otra cosa. Ya, ahora hagámoslo con el i. ¿Qué tenemos en i? Tenemos los 100. Lo vamos a hacer como dice su compañero. Más los 212,13 más, abro paréntesis, menos los 114,9. Ya aquí en el fondo esos dos me da negativo igual. ¿Cuánto da eso? Profe, me da menos 227,04. 197, 227. 227. Sí, ojo, me equivoqué. 197,4. A ver, revisen bien porque está con un paréntesis. Me da 197.4. Punto 4. Ya me da punto 23. Lo importante es que es 197. 197,23 me dan. Se llama igual, 197.23. Ya, ahí estamos bien. Tenemos entonces las dos fuerzas, en X y en Y. Hasta el momento hay una negativa. Yo les dije que las fuerzas no son negativas, porque todavía nos falta. Nos falta llegar al resultado. Ya. Ninguna fuerza da negativo. Por tanto, acá hay algo raro. Ya es porque todavía estamos en el procedimiento de calcular la resultante. Por algo la sumamos. ¿Cómo se calculaba la resultante? La raíz, ¿se acuerdan? De las fuerzas que están en X al cuadrado. Por tanto, toda fuerza en que esté, en este caso negativa, si yo lo elevo al cuadrado me va a dar siempre positivo.
Y las que están en I, va. También al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? $239,194 y más. ¿Todos de acuerdo con su compañera? A mí me dio 39,035, profe. Tienen que colocar en la calculadora. Primero coloquen, en este caso, si lo hacen todo junto, coloquen 2 paréntesis para cerrar ahí. Si lo hacen con la raíz al tiro, raíz, paréntesis, y después otro paréntesis, menos 135, y ahí van anotando el valor. A ver, el que le dio distinto, hágalo de esa forma. Con 2 paréntesis. Profe, a mí también me dio 239,19. Puede ser el paréntesis. Háganlo con dos, coloquen la raíz en la calculadora y colóquenle 2 paréntesis al inicio. Ahora sí me dio, profe. ¿Por qué? 239,19. Exacto, porque la calculadora cuando le colocan un solo paréntesis, ¿qué es lo que hace? Le saca la raíz del primer valor y le suma el segundo. Por eso queda distinto. Eso puede hacer. Con los 2 paréntesis le debería dar el mismo valor. Y esa es nuestra fuerza resultante. Es decir, de las 3 que están ahí, de 200, 300 y 150, si yo las junto en una sola, toma el valor de 239,19 kilogramos fuerza. Eso me está diciendo. Que esas 3 yo las puedo calcular en una sola. ¿Ya? Y esa sola vale 239,19. Profe, ¿siempre va a ser kilogramos fuerza? No, puede ser libras pie, ya puede estar dependiendo de la unidad de medida. ¿Ya? Newton metro, libras pie. La unidad de medida puede variar. Lo importante es mantener la unidad de medida. Si estamos trabajando en kilogramos fuerza, todo en kilogramos fuerza. Si estamos trabajando en newton metro, todo tiene que estar en newton metro. ¿Ya? Pero tenemos la fuerza, ¿no? Sabemos que es de 239, pero ¿cuál es el ángulo de inclinación de esa fuerza? ¿La conocemos? Hasta el momento no. Pero había una forma de calcularla, ¿se acuerdan? Tangente del ángulo es igual al valor absoluto de RI partido por RX. ¿Se acuerdan? Eso. Pero como nosotros andamos buscando el ángulo de inclinación, el ángulo es igual. Se lo voy a hacer por paso. RI partido por RX, es un valor absoluto, partido por tangente. Y eso es lo mismo que decir que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 o arco tangente, el valor absoluto de RI partido por RX. ¿Ya? Si lo llevamos a la práctica, profe, ¿cómo es? Si lo llevamos a la práctica,
Lo que me están pidiendo es este valor que está acá dividido por el valor que está acá. Por tanto, lo único que tengo que incorporar es el ángulo es igual. Ustedes colocan Shift tangente en la calculadora y RI partido por RX, menos 135.33, que en valor absoluto me queda positivo siempre, cualquier valor ya negativo, al incorporarlo en valor absoluto va a quedar positivo. Entonces aquí yo lo anoto positivo, ¿no? RI, ¿cuánto era? No, RI era 197.23. 197.23. Voy a ponerle el mismo color, 197. Primero son la Y. Y después el X. 135,33. ¿Eso es dividido, profe? Sí, dividido. Saquen la división de esos dos valores. Siempre el I va primero. Este era el I. Y este era el X. 55,54. El signo negativo siempre tiene que desaparecer ahí. Sí, desaparece porque se ingresa como valor absoluto. Por tanto, cualquier signo negativo queda positivo. ¿Y la división de esos dos cuánto me da? 55,54. No, dividen de no. Solamente la división. Ah, ya es que lo saqué con la tangente. Sí, lo saco juntos, si me di cuenta. Hagámoslo paso a paso. La división del paréntesis. Del valor absoluto. 1,45. 1,45. ¿Cierto? Y si ustedes colocan en la calculadora arco tangente, shift tangente de 1,457, eso les va a dar lo que había dicho su compañera, 55,5 grados. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos le dio lo mismo? Sí, profe. Sí, profe. 55,55 grados. Entonces ya sé que la resultante, vale 239,19 y tiene un ángulo de 55 grados. Todo el ejercicio en el fondo era para eso, para obtener una resultante con su ángulo de inclinación correspondiente. Por tanto, si yo llego a calcular un ejercicio que tenga diferentes componentes, ¿ya? Más de un cuadrante, ¿ya? Sería lo mismo calcularlo con los 239, con el ángulo de 55, que calcularlo con las tres fuerzas y con su respectivo ángulo. Debería dar exactamente lo mismo. Si después yo lo trabajo por separado en conjunto. Profe, ¿Sí? en el momento de cuando uno está haciendo el certamen y colocamos el tema del ángulo respectivo, por ejemplo, nos dio 55,5. Uno lo deja en 55 solamente. Sí, lo puedo dejar en 55 solamente, si quieres. A mí me... Voy a entender al tiro que además que van a hacer el procedimiento. Así que voy a saber al tiro si es que lo tuvieron bueno o no. Y la otra es que después les voy a mostrar, en este caso, cómo más o menos hago las pruebas de la asignatura en línea. Entonces, acá ahí les voy a mostrar un ejemplo
para que se den cuenta que la prueba, en este caso yo les doy las alternativas con la respuesta. Ustedes tienen que desarrollar el ejercicio y saber cuál es la respuesta correcta. ¿Ya? Y seleccionar la alternativa, ¿no? ¿Y el desarrollo del ejercicio se le envía de alguna manera? Esas pruebas son así solamente. Ustedes desarrollan el ejercicio, ¿ya? Y seleccionan la alternativa correcta, ¿no? ¿Ya? En la guía no, pues en la guía se ve el procedimiento. Pero en la prueba se mide el resultado. O sea, ustedes el procedimiento lo desarrollan como gusten y después seleccionan la alternativa que corresponde a la respuesta correcta, ¿no? Yo le voy a dar como 5 alternativas o 4 alternativas y ustedes ya, de acuerdo al procedimiento que ustedes ejecutaron, seleccionan la correcta. Así funciona. Ahí después les voy a mostrar cómo es el tema. No sé si han hecho pruebas de ese tipo o la han hecho todas así como enviando las fotos, los documentos. No, No, profe, en la primera asignatura ya entregamos con alternativas. sí. Ah, ya. Lo hacían en plataforma. Sí. Ah, ya, entonces ya sabrán cómo es el procedimiento. Ya, veamos otro. Usted acá. Estimados. Ahí. Tenemos dos, en este caso, ejes, ya lo que me va a generar dos puntos de cuadrante distintos. Acá voy a tener un cuadrante y acá voy a tener los otros cuadrantes. El primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Acá primero, segundo, tercero y cuarto. Y el dato que está al medio, profe, ese no se hace nada con él. A eso es lo que yo quería llegar con el tema de la resultante. Si Ah, yo ya. calculo, por ejemplo, Rayo. cada uno por separado, voy a tener un resultado. Si yo lo uno y lo trabajo como uno en conjunto, por ejemplo, de estas dos saco una resultante, de estas dos saco una resultante, más esta me va a dar un resultado. ¿Ya? Que es lo mismo que hacer esto con esto, y esto con esto y esto. Me da exactamente el mismo resultado. Entonces, lo que necesito que hagan ustedes, por ejemplo, ahora, ¿ya? Si necesitan alguna fórmula, me dicen nomás, pero quiero que hagan un cuadrante. Por ejemplo, ese. ¿Ya? Quiero que hagan ese. Le va a dar tiempo para que lo desarrollen y posteriormente lo revisamos. Sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, cálculos de resultante y ángulo de inclinación. Acá abajo les voy a dejar, en este caso, que la resultante se obtiene de la raíz, para que no se lo olvide, de la sumatoria de fuerza en X al cuadrado más la sumatoria de fuerza en Y al cuadrado. Y que el ángulo se obtiene a partir de la tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas que están en Y dividido por la sumatoria de fuerzas que están en X. Ya, esas dos fórmulas eran las que necesitábamos saber. Ahí está. Ya les voy a dar unos minutos para que desarrollen el primero.
Cualquier duda me preguntan. ¿A qué hora se quieren tomar el almuerzo? ¿A la 1, 1:30, 2:30? No sé a qué hora almuerzan. Por lo general a la 1 nos damos el break, profe. Ya. Vamos a dejar de la 1 hasta las 2. Entonces. Profe, consulta, hay dos ángulos, ¿hay que hacer los dos o el que está cerrado en verde no? Hay que empezar con el que está en verde. Ya tienen que calcular su resultante y su ángulo de inclinación. Y después, una vez que tengan desarrollado ese, avanzan con el segundo. Calculan Ya. su resultante y lo voy a dejar en otro color. Después que tengan ese, el verde, avanzan con el segundo. Con ese.
Ya, profe, hice el primero, no sé si estará bueno. Ya, a ver, veamos cuánto le dio la resultante el primero. 129,99. 129. ¿Y el ángulo de inclinación? 62,11. 62,11. El resto, A mí me dio la resultante 143,8 kilogramos fuerza y el ángulo 1,9 grados. ya, en la resultante está bien. En el ángulo hay un problema. Revise si supuso la sumatoria de fuerza en I primero y después la X. Y acuérdense que el valor de eso tiene que aplicar arco tangente, ¿Cuál? ¿Yo? En, su compañero. ¿Y en la mía está bueno o está mal? Hay una variación en los dos datos, en la resultante y en el ángulo de inclinación. ¿Por las décimas o por...? Que no Porque debería está ser mal. tantas décimas. Son puntos. Son varios puntos de diferencia. A ver, voy a hacerle la sumatoria de fuerza y ustedes van viendo si es que le da el mismo resultado. Ya, 71,4 me dio el ángulo ahora, profe. sí, 71,4 más o menos. ¿Ese, ese era? Sí, Profe, a mí me dio 71,5. sí, 71,5 más exacto. Ya veamos, a ver. Sumatoria de fuerza en X. ¿Qué tenemos en X? Para ver en cuál fue la diferencia que tenía su compañera, ¿verdad? Porque es poca, pero hay una diferencia. En En X X tenemos 150, ¿cierto? Por coseno de 40, bueno, 114,9. X 114,9. Vayan revisando. En Y tengo 150 seno de 40. 96,4. 96,4. En el otro tenemos menos 80, que la fuerza en X está en el lado izquierdo, está en el cuadrante de la X negativa, por coseno de 30, Menos 69,2. menos 69,2. Puede variar un poco los decimales porque se daba 28. Y en Y tenemos 80 positivo. positivo, ¿cierto? Por seno de 30. Y eso me da 40. La sumatoria de fuerzas. En X tengo 114,9. Y tengo menos 69,28. Y en Y tengo 96,4 más 140. los 40. Primero da entonces 45,7.
45.7. ¿Ya? 45.62 por el tema de los